Bien, chicos, entonces en esta parte, en esta segunda parte de esta clase, lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a empezar a generar, digamos, composiciones de texto bastante largas, con el objetivo de empezar a mirar cómo se entrelaza una cosa con otra. Por ahora solo vamos a hacerlo con brush lettering, ya después vamos a empezar a mirar otras cositas para irle añadiendo. Simplemente por ahora vamos a centrarnos en esta técnica, ¿ok? En este caso voy a trabajar en un cuaderno enrollado común y corriente. Y simplemente acá vamos a tener en cuenta algo que vimos en el anterior, que era la parte de los centrales, ¿listo? Entonces simplemente vamos a ubicar acá una línea en el centro para saber cómo su referencia. Y lo que vamos a realizar a continuación es como la ubicación de la frase con respecto a los movimientos que suceden entre ellas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una frase, vamos a escoger una frase pequeña. En este caso, bueno, yo estoy trabajando con un marcador bastante de punta pequeña, por así decirlo, que me permite hacer letras pequeñas. Pero igual ustedes lo pueden trabajar en hojas más grandes. Esto es un poquito más grande que un tamaño carta. Miremos acá las guías. Es un poquito más grande, un poco más pequeño, perdón. Entonces ya es que ustedes escojan y miren. Pueden hacer las líneas, la base si quieren, o simplemente hacen unas líneas horizontales. Y con eso, digamos, trabajan de una forma más libre. Bien, entonces vamos a iniciar, digamos, de 2, 3, 4, 5 y vamos a ir agregando simultáneamente una palabra para que veamos cómo van a cambiar. Ok, entonces nos vamos con las primeras, que será de 2 palabras. Ok. Entonces, por ejemplo, podemos usar la palabra esta mañana. Recuerden, por ahora solo vamos a trabajar con minúsculas. Por ahora no vamos a meter todavía mayúsculas, sino minúsculas. Listo. Yo siempre empiezo con la palabra más importante. En este caso, mañana es más importante que esta. ¿Sí? Siempre, digamos, hay que mirar el grado de importancia de la palabra. Y ya la segunda, pues, la adecuamos de acuerdo a lo que nos haya quedado. Cosas a tener en cuenta. Movimientos entre letras, que ya lo vimos la clase anterior. Y, digamos, la inclinación un poquito también. Tratemos de siempre manejarnos por ahora lo que va a ser la escritura horizontal. Entonces vamos a iniciar con mañana. Mañana. Listo. Tenemos la palabra mañana ahora. Esta lo vamos a ubicar acá arriba, pero de una forma muy pequeñita. Listo. Si ustedes inclusive quieren empezar a mezclar las dos, también es totalmente válido. Entonces vamos a iniciar. Bien, nos quedó acá dos palabras. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos manejando escala de tamaño, o sea, de proporción. Va a ser, yo igual, también les recomiendo. La palabra principal o las palabras principales en una frase, vamos a hacerlas un poquito más grandes. Y los conectores, artículos o uniones, los vamos a trabajar un poco más pequeños, ¿sí? Para que torne el protagonismo. Pasa lo mismo con los nombres, ¿no? Entonces, ejemplo, acá en los nombres yo los manejo al contrario. El nombre de la persona, el nombre principal, el nombre propio, va más grande que el apellido. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un nombre. Vamos a poner, digamos, Camilo.
Entonces, Camilo, bueno, en este caso vamos a hacer una C minúscula bastante grande para que se entienda como mayúscula. Si ustedes se fijan acá, estamos aplicando lo que ya vimos en las anteriores, que fue movimiento entre letras, número 1, aprovechamos estos finales y los movimientos de cambio de escala, ¿no? Que vimos en el anterior. Entonces Camilo, y vamos a poner el apellido, digamos Díaz, apellido Díaz. No, hagamos uno más fácil. Páez, que podemos usar la P minúscula. Entonces el apellido lo recomendamos hacerlo un poquito más pequeño. ¿Listo? Entonces generalmente yo lo recomiendo así para que se vea mejor. Entonces retomemos y aclaremos. Palabras principales más grandes, palabras conectores, artículos más pequeñas. En este caso estamos trabajando dos renglones, o digamos, sí, podemos decir lo que son dos renglones con respecto a las palabras, no al uso que yo le estoy dando a los renglones acá, del cuaderno como tal, sino al renglón de la palabra. Entonces, esto es uno, mañana es uno y este es otro, ¿sí? Igual acá. O sea, digamos dos interlineados. Bien, vámonos entonces ahora con tres palabras para que lo veamos. Vamos a buscar una frase. Vamos a buscar. Bien, vamos a poner la frase, usted es muy amable. Tiene 4, pero pensemos que es un conector muy pequeñito, entonces es válido. Vamos a cambiarlo. Muy atento usted, ¿sí? Entonces, muy atento usted, bueno, para que vayamos en ese orden. 3 palabras. Entonces, tenemos la frase. Yo siempre os recomiendo anótenlas en una hojita aparte y luego sí hacen como la estructura para que puedan mirar cuál es la más importante y cuál no es la más importante. Entonces, muy atento usted. Nos va a decir que la palabra más importante va a ser atento y usted. Muy, digamos que no, tiene como una segunda categoría. Entonces, vamos a iniciar por atento, que es como la palabra central, y luego la intercambiamos. Atento. Tenemos dos T's, están muy distanciadas, no recomiendo hacerle una línea para las dos, sino una individual para cada una. ¿Sí? Pueden ser las dos variantes. Bien, vamos con, si ustedes quieren la primera, entonces puede ser la palabra muy, que es un poco más pequeña. Y aquí tenemos que mirar que se nos va a chocar con la T, entonces hay que tener cuidado de no hacer eso, ¿sí? De que no me quede una letra pisando otra. Y en el caso de acá, pues usted también puede hacerlo un poco más pequeño. Vamos a engrosar un poquito esto. ¿Listo? Puede ser, digamos, en ese orden. Ya ustedes pueden ir mirando muchas formas, ¿sí? O sea, no nos quedemos con una sola cosa. Ustedes pueden mirar, puede ser esto mucho más grande y adecuarlo de acuerdo a muchas cosas que ustedes pues elijan. Listo, vamos con la de 4 palabras. Vamos a buscar acá.
Bien, listo. La siguiente vamos a trabajar cómo se encuentra usted, ¿sí? Tenemos cuatro palabras. Vamos a trabajarla entonces en el siguiente orden. Entonces, definimos la más importante o la más grande, que es encuentra, y empezamos con esa, ¿listo? Iniciamos entonces. Si ustedes se fijan acá, la R no la usé tan grande, porque ya estaba la T y la N. Y vamos a hacer una línea acá para la T. Siempre la función del lettering es como mirar qué nos sirve y qué no nos sirve, ¿sí? Como usted es una sola palabra, entonces la vamos a ubicar acá abajo. Aquí ya no utilicé la L, sino simplemente la línea de la sombra en la D, para que también veamos esa posibilidad. ¿Cómo se encuentra usted? Entonces, vamos con el C, que puede ser pequeñito acá. Y el cómo, pues un poquito más grande. Y listo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Estos textos no son tan complejos, ¿sí? Simplemente vamos, pues es nuestra primera realización de ellos. Y la idea es que encontremos como la forma de hacerlos muy libres, ¿sí? Sin necesidad de reglas, sin necesidad de nada, sino que podamos experimentar cómo hacerlos, ¿sí? Cómo se realizan, cómo los vamos integrando y demás. Entonces no tienen que ser tan complejos, simplemente como les vayan saliendo y ustedes van mirando. Pueden ir cambiando después, no sé, el tamaño, la escala, sí, pero quiero que empecemos a bocetar ese tipo de ideas sencillitas, ¿sí? Sin nada de cosas, sino que simplemente como tenemos la estructura de la letra en nuestra cabeza, así lo podamos ir haciendo, ¿ok? Vamos a irnos con otra de 5 palabras. Vamos a mirar. Bueno, ustedes mirando de dónde estoy sacando las frases, las estoy sacando de un libro de viajes de idiomas, entonces por eso tiene que ver como mucho con saludos y cositas, como para no complicarnos. Bien, vamos a tomar esta que tiene 5, admiten giros para el extranjero. Bien, entonces, admiten giros para el extranjero. Listo, miramos entonces grados de importancia. Creo que giros y extranjeros son las más importantes. Y vamos a mirarlas entonces. Vamos a hacer primero la palabra giros. También es otra cosa que recomiendo y es que si la palabra tiene ascendentes o descendentes muy notorios, se hagan de primeras también. Listo, entonces vamos acá, palabra giros. Listo, giros para, ese para podemos hacerlo acá pequeñito en ese espacio. Para él, puede ser acá que nos queda espacio. Para él y el extranjero, recuerden que es protagonista, podemos hacerlo un poquito más grande. ¿Qué pasó acá? Aquí usamos, bueno, voy a alargar un poquito esta T. Usé esta G y la boceté o la hice un poco más grande. Recuerden que el lettering nos permite esa opción de exagerar las cosas. Sí, ustedes tienen la base, pero pueden exagerarla lo que quieran. Entonces traten de también jugar mucho con eso, no quedarse solamente en la formita exacta, sino que pueden exagerar cosas y eso les ayuda a dar como un poquito más de estilo, más de propiedad.
Y nos falta la palabra admiten. La palabra admiten es más larga que giros, podemos hacerla un poquito más pequeña o la podemos ubicar un poquito centrada acá. Bueno, acá no se me nota mucho la T, diré la E, pero se entiende. ¿Listo? Entonces, quiero que juguemos con esto, ¿sí? Vamos a ir agregando cositas. Simplemente acá que estamos haciendo centrales, ¿no? Tenemos la línea central y de ahí que se vea lo más proporcional, digamos, directa a eso. Listo, vamos en 5. Vamos ahora para 6. Ah, bueno, otra cosa que ustedes se pueden estar dando cuenta acá es que yo estoy usando, recuerden, cuando yo digo renglones con respecto a eso no me refiero renglones del cuaderno, sino palabras, renglones de palabras. Entonces estamos usando uno por cada palabra, ¿sí? Nada de pegarlos junticos, a menos que sean muy similares o muy chiquiticos. Por ejemplo, la es o lo es o es la pueden estar en el mismo renglón, pero si es muy largo, por ejemplo, un para él es demasiado largo, o un como es, como sé, también son bastante largos, entonces no lo recomiendo que se quede ¿en qué? En el mismo renglón, sino que uno independiente para cada cosa. ¿Listo? Entonces, cositas, vamos a analizar. Estamos dando movimiento, escalas, que ya vimos en las palabras anteriores que hicimos, que tenía que ir aplicando. ¿Qué vamos a ver acá? Exageración y vamos a ir adecuando las letras de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿sí? Eso es importante que lo vayamos teniendo muy en cuenta. Bien, vamos a irnos entonces con una de 6, yo creo. Vamos a mirar qué encontramos acá. Bien. Listo, acá tenemos una de 6, que es podemos alquilar una tienda de campaña. Listo, entonces, vamos a mirar que alquilar, tienda y campaña son como las más relevantes. Entonces vamos a iniciar por alquilar. Igual recuerden si pueden hacer una línea central como para que sepan que no tienen que pegarse a la margen a ninguna de las dos. Usamos la Q. Ok, entonces podemos alquilar una tienda de campaña. Generalmente también se puede hacer hacia abajo y no necesariamente todo tiene que quedar centrado, sino que lo podemos ir moviendo de acuerdo a las necesidades. ¿Por qué? Porque por ejemplo acá tenemos esta Q y si lo hacemos acá abajo el una, pues va a quedar demasiado distanciado de las otras, ¿sí? Ah, bueno, eso es otra cosa que también quiero que lo tengamos en cuenta. Si ustedes se han fijado en las anteriores frases, lo que hemos hecho, hemos quitado, o no se quita, sino que el descendente, por ejemplo, en este caso, de esta de acá, se convierte en el ascendente de la segunda, ¿sí? Y lo mismo para todas. Entonces, lo que queremos es suprimir esa distancia como entre renglones y renglones, sino que todo quede pegadito. Bien, entonces acá una. Vamos a tienda, recuerden que dijimos que tienda era como protagonista, como principal. Entonces,
una tienda. Una tienda de, podemos ubicarlo acá, ¿por qué? Para darle un equilibrio de esto. Y aquí tenemos mucho movimiento descendente, entonces tratemos de ubicarlo donde no quede como tan incómodo. Campaña, pues es bastante larga la palabra y la podemos ubicar también, digamos, muy central al lado y lado, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Campaña. Y falta la primera palabra que es podemos. Porque ustedes dicen que nunca empiezo con la primera, si ustedes se han dado cuenta, porque generalmente no son palabras relevantes, ¿sí? Están como dentro de un amplio de adiciones, ¿sí? No son tan importantes. Entonces, el podemos, pues no requiere de tanta cosa. Lo vamos a ubicar acá, lo pequeñito. Podemos, ¿listo? Y ahí nos queda nuestra frase de, digámoslo por decirlo así, de 6 palabras, ¿sí? 6. Bien, eso en cuanto a tenerlas ubicadas dentro de las centrales, ¿sí? Por así decirlo. Obviamente también se pueden dejar en una sola y no hay ningún problema. Entonces, vamos a retomar cositas importantes de pronto que ustedes dirán para que lo tengamos como en cuenta. Obviamente, pues si todos tienen marcadores bastante grandes, pues estas frases les van a quedar mucho más grandes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, y para recordarlo así como a gran escala, digamos, tenemos nuestro renglón oficial. Tenemos acá la palabra método. Entonces, nosotros tenemos unos espacios descendentes que ustedes saben que son estos de acá. Es que les voy a hacer eso amarillito aquí abajo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo ubico aquí, por ejemplo, la palabra práctico, práctico, vemos que esta parte de acá de la T está ubicada en el descendente que es este, por así decirlo. El descendente. Este amarillo que está haciendo la función de ascendente de esta de acá abajo, ¿cierto? De esta palabra, y está haciendo la función de descendente de esta palabra, ¿sí? Eso quiero que lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque a medida que vamos a ir construyendo frases, vamos a entender que la distancia ya no va a existir, ¿sí? La distancia no va a estar. Entonces, eso lo vamos a ver en las frases que vamos a ir construyendo e ir analizando. Entonces, por eso es importante que tengamos eso muy claro y muy presente para que lo podamos ver de esa forma, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a suprimir, digamos, la separación entre palabra y palabra, número 1. Y número 2, el ascendente y el descendente se van a volver uno solo, ¿sí? Si tenemos 2, 3 palabras que continúan. Entonces, eso quiero que lo tengamos importante, digamos como claro. En cuanto al lettering, ¿listo? Por ahora vamos a trabajarlo solo de forma horizontal, en este sentido, porque podemos trabajarlo de otras formas y demás. ¿Yo qué les recomiendo? Traten de trabajarlo así, pegadito. Ustedes van a ver y de pronto si van a encontrar referencias en Instagram, en Pinterest,
en Google, van a ver que las frases las dejan muy lejos. Entonces, para colocar un ejemplo, por ejemplo, si yo pongo acá la palabra bendiciones para todos, he visto esto, bendiciones, entonces por acá ponen el para y el todos por acá demasiado lejos, ¿sí? Y uno dice, ¿está bien? Sí, pero ¿qué no está bien? Primero, si yo tomo una línea central, este para me está sobrando aquí y me dice que lo ponga y lo ubiquemos acá. ¿Sí? No veo la necesidad de irnos tan lejos, número uno. Estas distancias que tenemos aquí, todo este espacio y todo este espacio perdido acá, pues lo podemos usar mejor, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar en una técnica mucho más precisa y más organizada. ¿Listo? Entonces, eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Bien, ahora se me perdió la tapa. Entonces tengan eso muy, muy presente y muy, muy en cuenta con respecto a ese tipo de cosas, ¿ok? Bien, cuando trabajamos, ejemplo, dos palabras en una frase también, vamos a ir mirando que funcionan y son complementarias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra 10, recuerden exagerar. Aquí ya ustedes pueden ir exagerando esas letras. 10, 10 días. ¿Listo? Entonces, traten de que sean palabras cortas para que puedan estar dentro de la misma. Obviamente todo va en función de lo que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, palabras como feliz cumpleaños, yo recomiendo feliz y cumpleaños abajo. Felices fiestas igual, ¿sí? Sí tienen que ver. Una es más protagonista que la otra. Ya tenemos que ir empezando a mirar este tipo de cosas. Un ejercicio práctico que yo les puedo, digamos, recomendar para que ustedes hagan en su casa es empezar a escoger y digamos que a veces también uno se queda como sin palabras, como sin frases. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo les recomiendo para que estudien y también podamos conocer de otras cosas. Cojan ustedes los países y las capitales de todo el mundo. Entonces pueden irse por continentes, América, o sea, luego Europa, luego Asia, luego África, Oceanía, y hacen este juego de palabras. Entonces, por ejemplo, les ayuda mucho primero a estudiar. Aunque bueno, esto lo vamos a ver, lo de los países y lo de las capitales lo dejamos cuando veamos mayúsculas, que va a ser como uno de los trabajos finales que vamos a ir haciendo. Y igual que los nombres propios, pero es un buen ejercicio. Entonces traten de coger cositas muy puntuales para realizar. ¿Ok? Entonces eso, vamos a trabajar en lineales. Digamos que cuando vayamos a ver composición de texto para mayúsculas, vamos a ver un poquito cosas un poquito más profundas, más generales. Pero por ahora quiero que tengamos claro lo que tiene que ver con la composición de este tipo de cosas. ¿Listo? Traten de empezar palabras, dos palabritas. No empiecen con textos largos, pues de 8, 10, 20 palabras, porque es mucho. Y a veces nosotros tenemos que empezar también a conocer y estructurar el espacio y el área de trabajo, ¿no? Entonces, no, empiecen, por ejemplo, no sé, si están haciendo algún trabajo escolar o si están haciendo algún trabajo educativo o si tienen cuaderno de apuntes, agendas, planeadores, organizadores, lo que ustedes usen para sus apuntes y demás, empiecen con títulos, por ejemplo, ¿sí? Y traten de estructurarlo siempre así, uno sobre otro. O si lo van a dejar en una sola línea, pues lo dejan en una sola línea. Entonces, eso me parece que es importante que lo empiecen a hacer de esa forma. ¿Sí? Traten de empezar dos palabritas. Ya si ven que empiezan a surgir y empieza a verse ordenado,
pues empiezan a agregarle otra y así sucesivamente. Listo, entonces, trabajo para esta clase. Vimos palabras y en el de palabras dijimos que íbamos a hacer las mismas palabras que yo hice en el video para que ustedes entendieran los movimientos y pudieran analizarlos, ¿no? Es objetivo, copiar y analizar. Vamos a imitar. Y en esta segunda parte, en la segunda tarea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escoger así, frasecitas, no tienen que tener sentido, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Pero vamos a empezar a trabajar lo que es el método de ascendente-descendente en el mismo punto. Y empezamos. La idea es que me hagan de a dos frases para que practiquen. Dos frases, diré dos frases de dos palabras, dos frases de tres palabras, dos frases de tres palabras, dos frases de cuatro palabras y dos frases de cinco palabras. ¿Sí? En total serían 8 frases que tendrían que hacer, ¿listo? Para que lo puedan ir trabajando bastante bien. Si de pronto ustedes sienten que trabajando con los Prismacolor, con los que ustedes tienen, trabajan muy grande, traten de buscarse en unos un poquito más pequeñitos. Digamos que, pues en mi caso, me parece más cómodo trabajar aspectos pequeños, ¿sí? Que lo puedo trabajar perfectamente en un cuaderno normal, que trabajar con un Prismacolor que me requiere pues toda una hoja para dos palabras. Entonces sí, recomendable por ese lado, ¿listo? Recuerden, cualquier duda, inquietud, pues no duden en dejármela saber de esta forma. Listo, entonces con esto terminaríamos y culminamos nuestra clase de hoy. No se les olvide, 8 frasecitas, 2 de 2 palabras, 2 de 3, 2 de 4 y 2 de 5. Y las palabras del anterior video. Listo, que tengan excelente semana todos ustedes. Bendiciones.